Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:35, vamos a la entrevista del día. Carolina Toá, ex precandidata presidencial, ex ministra del Interior, está con nosotros aquí en el estudio. Le agradecemos porque queremos hablar de política, darle una mirada amplia a distintas materias. ¿Cómo está, Carolina? Qué gusto. Claudia y Gerardo, le saludamos. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Muchas gracias. Está lloviendo además, tan bonito ¿sí? Cuando llueve, encuentro pero yo. Que había zonas que sí, otras zonas que no. No, ahora sí. No, pero está mojadito. La vida misma, la vida misma. Sí, a veces una sí, sensación a veces de lluvia. de que se limpia. Sí. Ahora, Carolina Toá ha sido política desde su vida entera. Hay un libro además reciente que así lo acredita. Estamos viendo días de funas, días de amenazas, días de discusiones en el Congreso súper álgidas, de acusaciones constitucionales en curso contra un exministro de Hacienda, la discusión sobre el secreto bancario, muchas cosas. Y hago la mención no solo para hacer una lista como de supermercado, sino porque Carolina Toá fue ministra del Interior. Y temas como acusaciones constitucionales, temas como Tren de Aragua, temas como seguridad y la calidad de la política son temas que a ustedes les tocaba enfrentar. ¿El clima político hoy día está más crispado o es lo mismo que viene pasando en Chile hace ya una década? O desde afuera se ve que es como que se ha ido puesto más altisonante. No, yo creo que el clima lleva crispado un rato. Lo que pasa es que hoy día están en discusión cosas que son muy, digamos, relevantes, que nos van a marcar por muchos años. Entonces la crispación ya no es solo una peleita de la política, sino que se están tomando decisiones muy trascendentes. Y cuando tú tomas decisiones trascendentes desde la crispación, el riesgo no es solo el clima, el riesgo es que dejas al país condicionado, enmarcado, digamos, en medidas que se tomaron con poca reflexión, con poca escucha, con poca apertura. Entonces creo que hoy día es más delicado, no porque esté más tenso, sino porque hay más en juego. Es como, por decirlo, lo que pasaba un poco para el proceso constitucional. O sea, la crispación en el proceso constitucional era muy grave porque se estaba decidiendo una constitución. Sí. Aquí se está decidiendo un plan económico que nos va a marcar por años desde la crispación. Se está legislando en temas de seguridad, en temas que son decisivos para nuestra capacidad como Estado para combatir el crimen, con yo siento un ambiente poco reflexivo, muy atrincherado. Entonces sí lo veo más preocupante hoy día en ese sentido. Vamos por parte. Acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, compañero suyo en el gabinete, y sobre todo cristalizando en él el mal manejo fiscal que hubo en el gobierno del expresidente Gabriel Boric, así lo ha señalado el actual gobierno, pero de alguna manera el Consejo Fiscal Autónomo también marcó que veníamos con una estrechez fiscal importante y planteó consejos que a lo mejor no se escucharon del todo, como ahora también está planteando consejos. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de esta acusación constitucional que parece que ya tienen los votos en la Cámara Baja? Hay que ver cómo sigue en el Senado. Que yo creo que todos los términos que ocupaste en tu pregunta, Claudia, son cosas distintas y hay que mirarlas en su mérito. Y cuando uno las mezcla todas y la conclusión es acusación constitucional, empieza a tomar malas decisiones, porque en Chile hay una estrechez fiscal, eso es objetivo. Y hace mucho tiempo que lo está viendo y no lo hemos logrado resolver. En segundo lugar, dada esa estrechez fiscal, hay críticas sobre el manejo del gobierno anterior, sobre las cuales hay distintas opiniones. Y de eso se saca como conclusión una acusación constitucional basado en una proyección que el ministro Quirós no le pareció adecuada, que todavía no sabemos si se va a cumplir, porque es una proyección, no es un dato de lo que pasó, sino de lo que va a pasar. A pesar de eso, las proyecciones que ayer dio a conocer el propio ministro Quirós van en la misma dirección. Es decir, que el déficit va a crecer menos, o sea que la deuda va a crecer menos que el déficit. Entonces, cuando tú haces una acusación constitucional basada en que no te gusta una proyección o no la compartes y transformas una estrechez fiscal simplemente en una crítica a un manejo de un equipo determinado, en este caso el equipo del presidente Gabriel Boric, empiezas a tomar malas decisiones, porque la estrechez fiscal en Chile tiene razones muy profundas y no la hemos podido resolver, y no la vamos a resolver acusando a un ministro Juan u otro, sino entendiendo a qué se debe y dónde están, por lo tanto, los resortes con los cuales uno puede revertirlo. Y en eso hay diferencias de opinión. Sin embargo, hay alguna evidencia que es bastante clara. Y una es que en ciclos, digamos, que la economía ha estado bien,
ha rendido menos del punto de vista fiscal de lo que debería, de lo esperado, de lo que los modelos con los que hemos trabajado históricamente nos habían dicho. Entonces eso tenemos que entenderlo y no levantar el dedo acusador antes de tener ni siquiera una explicación razonada. ¿Alguna acusación constitucional de los últimos años le pareció justificada? Muy poca. O sea, yo creo que la acusación constitucional que se hizo contra el ministro Chadwick quizás se hubiera hecho en cualquier parte, porque era el ministro a cargo de la seguridad en un país donde había explotado todo y había habido abusos policiales y además mal manejo de la seguridad, porque no solo hubo abusos policiales, sino que no se logró controlar la situación de inseguridad. Probablemente era muy complejo de manejar esto, o sea, ningún ministro lo hubiera hecho tiki-taka, pero obviamente era natural que hubiera un instrumento de este tipo dado el nivel de crisis al que llegamos. Yo creo que casi todas las otras acusaciones son bien difíciles de sostener al día de hoy. Algunas son francamente tiradas de las mechas. O sea, la acusación que se hizo al ministro Figueroa por haber querido volver a clase. A Raúl Figueroa. Raúl Figueroa, Sí, exministro Piñera sí, de por haber Educación. querido, o la acusación que se hizo a Yasna Proboste, que terminó destituida por por errores en el manejo contable de una Seremi. Errores en manejo contable, como se hacían unas consolidaciones que son movimientos totalmente contables, y ella terminó destituida. Bueno, claramente ha habido mal uso de este instrumento varias veces. ¿Y eso lo asume entonces de un error en general de la clase política que ha hecho un mal uso del instrumento? Usted en un momento dijo, no es una herramienta de disputa política la acusación constitucional, y al parecer se ve eso, ¿no? En la mayoría, por lo que entiendo. Es una manera de infligirle un costo al adversario. Pero además una manera bien torpe, porque la mayoría de las veces el costo termina teniéndolo el que impulsó la acusación. Entonces eso se ha transformado en una herramienta de deterioro creciente de la política, y en este caso, por el hecho de que se dirige Hacienda y por el hecho de que se dirige una proyección, el foco está en la proyección y además avivado por una acusación levantada por el ministro en ejercicio, se pone en riesgo algo que en Chile hasta ahora más o menos hemos cuidado, que es tratar de que el manejo de Hacienda y lo que ese ministerio hace se le dé un poquito más de espacio para no meterlo en el barro todos los días. La carta de los economistas, firmada que... Bueno, la carta apunta a eso mismo, pero claro. creo que más allá de la carta, o sea, objetivamente en todas las épocas se ha tratado de ser un poco más cuidadoso con Hacienda. ¿Y qué hacemos ahí? Porque su propio partido, el PPD, apoyaba muchas de esas acusaciones constitucionales. La apoyaba y también se separaba. Era todavía del PPD a la época, en los años del gobierno de Piñera anterior, Pepe Out cuando se cruzó con varias de estas acusaciones. O sea, ha habido de uno y otro. Sin embargo, yo creo que lo que hay que hacer es atreverse a poner un párele. Y eso significa estar dispuesto, la gente que tiene conciencia de lo que hay en juego acá, a pagar el costo que sea necesario por no llevar al país a las cosas lamentables que estamos viendo en otras partes. Claro. Y creo que eso es el instinto inicial de muchos. O sea, cuando esta acusación partió, ustedes vieron que la reacción de mucha gente en el oficialismo fue decir, no, oye, no nos metamos en esta cuestión. Pero a poco andar empiezan a agachar el moño y no quieren pagar costo y el electorado y el no sé qué, y terminan todos plegándose. Con los retiros pasaba lo mismo, ¿se acuerdan? Cuando se proponía el retiro 2, 3, todo el mundo decía, oye, no, nos vamos a meter de nuevo en esta cuestión. Y una vez que lo presentaban, todos se sumaban. El problema en ese sentido, Carolina Toá, para después pasar a otros temas, pero es quién se pone al medio. ¿Quién es la figura que tenga hoy día el liderazgo, la fuerza de ponerse al medio, pagar los costos, decir, ¿sabes que las acusaciones constitucionales nos están llevando en una espiral de falta de legitimidad, afectando al sistema? ¿Quién tiene hoy día el liderazgo para hacer ese paralelo? Es que yo creo que lo pueden tener muchas personas. Yo no creo que se requieran superhéroes para esto. Pero que le crean y que las bancadas digan, sabe que tiene toda la razón esa persona que nos está haciendo la advertencia. Mira, yo creo que lo importante de la primera persona que da un paso así no es que logre arrastrar a todos, no, sino que logre marcar un precedente que después va a ser valorado. Porque si después esa acusación constitucional termina avanzando, o sea, termina rechazándose, que es lo más probable que esto al final se termine rechazando, esa persona va a haber sido la que dijo oportunamente esto no va por buen camino y después eso va a ser valorado. Uh-huh. Son esas cosas que envejecen bien. Son como Gabriel Boric diciendo, ¿sabe qué? Yo voy a ir al acuerdo, aunque mi partido no esté, al acuerdo constitucional. O son Ricardo Lagos Weber y el presidente del Senado Saldívar a la época, diciendo la reforma tributaria de Bachelet
como viene, no está bien, vamos a parar aquí el juego y vamos a hacer ajustes y pagar un costo. Y todos les dijeron, oye, pero si vamos tan bien. Ya, pero ¿cómo ha envejecido eso Carolina, con el tiempo? Ha envejecido muy, bueno, y Pepe Out, que hoy día todos lo citan, que estuvo dispuesto, y en esa época es que hasta dieron su dirección en las redes sociales. Sí, inmolarse un poco. Entonces, yo creo que en el Parlamento hoy día yo no espero superhéroes, prohombres, ni gente sobrenatural. Espero gente correcta que tiene el país en el centro de su accionar, nada más, ni nada menos. Usted hace algunas semanas decía, sin seguridad, todo lo demás es música. Hay un cambio político ahora, eso fue antes de que se produjera cambio de gabinete, cambio en seguridad, exposición en el Congreso. ¿Ya siente que hay directrices en seguridad más claras, que hay énfasis que quería dar este gobierno marcado? O sea, te refieres al cambio de gabinete sí, por seguridad. Por la llegada del ministro Arau. Por supuesto que es distinto lo que se ha visto en esta semana. Partiendo porque se ha entendido que la política de seguridad no son simplemente acciones sueltas, sino que tiene que ser parte de una estrategia, y no son la estrategia del ministro de turno, ni siquiera del gobierno de turno. Son parte de un desarrollo que el Estado va haciendo, y eso lo entendimos transversalmente con todo lo que se legisló en el periodo anterior, que se optó por un sistema mucho más sólido, más profundo en la institucionalidad del Estado para enfrentar la seguridad. ¿Ve ahora más estrategia? Por lo menos veo que eso se entiende y veo que además se valora. Lo que creo que todavía falta ver, pero no es normal porque esto llevamos días recién, es que se entienda que lo que toca en esta etapa, más allá de que hay todavía leyes que aprobar, siempre hay leyes que aprobar, pero lo grueso en esta etapa es que se creó una institucionalidad estatal nueva en materia de seguridad, que tiene muchos organismos, que además entre ellos tienen que aceitar la máquina, y hay una dimensión de gestión y de instalación de la nueva institucionalidad, que es la principal tarea de seguridad hoy día. Ahora, el mayor desafío, hacer eso bien. El ministro Martín Arrau, cuando llega y se reúne además con el ex ministro Luis Cordero, hace ese punto, ¿no? Como diciendo, tenemos acá un marco que tiene que ver con el Estado, y hace ese reconocimiento, ocupa la palabra, lo que hay es como suficiente, ¿no? Hace ese puntapié inicial, distinto que quizá como lo había hecho la exministra Trinidad Steiner. Es que la ministra Steiner no había hecho ninguna declaración altisonante, más bien no había mostrado cuál era su visión, qué es lo que quería hacer, no había desarrollado una postura, ni siquiera es que a uno no le gustara la postura, sino que no la había desarrollado, y había tenido algunas acciones muy erráticas, muy complejas, digamos, desde la salida de Consuelo Peña hasta cómo se desarmaron algunas de las, nuevas instancias que tiene el Ministerio de Seguridad. Pero bueno, no le conocimos una planificación, una propuesta, digamos. Sí. Y en estricto rigor, lo que ha presentado hasta ahora el ministro Arrau es solo un plan de acción, no ha presentado lo que corresponde como a la estrategia bienal que por ley tiene que hacer, que es como ya de manera integral lo que va a hacer el accionar de seguridad en los próximos 2 años. Ahora, el gobierno ha desplegado en estos días, el presidente incluso estuvo en el norte, de que desde que ellos llegaron han bajado las migraciones ilegales, que la zanja está teniendo resultados. Cuando usted, como ex ministra del Interior, fue candidata presidencial, ve estos puntos que está haciendo de diferenciación el gobierno, ¿lo ve como algo de continuidad? Un poco lo que nos decía ayer el director de Migraciones, Luis Taller, ¿o hay un cambio de mano, como ha señalado el subsecretario? No, a ver, es un gobierno distinto, claramente tiene un lenguaje distinto, va a poner énfasis en otras cosas, pero lo que yo creo que es un hecho objetivo de la causa, y sí me molesta mucho cuando se lo niega, porque además en negar la evidencia, cuando tú niegas la evidencia que está al frente, empiezas a hablar en base a cosas que no son la realidad, es que ya la mitad de la migración irregular se bajó en el gobierno anterior. La mitad, más del 50%. 54. Entonces, este gobierno podrá hacer muchas cosas, y si lo hace fantástico va a llevarla a 0. Con lo cual va a haber hecho menos que el gobierno anterior, porque ya se bajó más de la mitad. Entonces creo que eso es muy importante, decir que aquí hay tendencias. En eso yo creo que el otro día el ministro Arrau hizo algo que yo hubiera esperado que hiciera un pasito más, porque hizo unas comparaciones de los datos de seguridad de hoy con el 2018, y eso es correcto en el sentido que nos está comparando con la pandemia, porque en algún minuto se hicieron en una presentación comparaciones por la ministra Steiner con la pandemia, y la pandemia fue un periodo anómalo. Fuera de la mediana. Claro. Entonces eso no hay problema comparar ahora con el 2018, pero hay que hablar de las tendencias, porque las tendencias en Chile fueron todas al alza hasta el 2022. Y desde el 2022, varias, no todas,
varias han ido bajando. Entonces el tema es cómo hacemos para que siga bajando y para acelerar la velocidad a la que van bajando. Entonces la violencia en el sur ha bajado mucho, queda solo 20%, hay que seguirla bajando, la migración regular hay que seguirla bajando, los homicidios han bajado, pero hay que acelerar el ritmo con que se bajan, los secuestros en los últimos 2 años bajaron también, pero después de que subieron mucho, entonces han bajado muy poquito, después de haber subido mucho, están muy altos. Entonces ahí hay que hacer una cosa radicalmente más profunda para enfrentar los secuestros. Las extorsiones es un ámbito bien complicado porque cuesta mucho tener datos válidos de extorsiones. Una persona que está extorsionada difícilmente denuncia. Está extorsionada. Y queda fuera la cifra. Queda fuera la cifra. Entonces hay que distinguir eso. Pero en términos de las tendencias, uno esperaría que muchas de esas lo que se apueste a mantener la tendencia a la baja y ojalá acelerarla. Les preguntaba más de seguridad. Usted ha dicho en el último tiempo que le interesa mucho el tema de seguridad y quiere desarrollarse mucho en esa área. Así que le voy a hacer otra pregunta vinculada a lo mismo, que ayer se estaba votando... No te preocupes, a mí me hacen muchas preguntas vinculares que yo no quiero mantenerme, pero las tengo que contestar igual. Lo del secreto bancario, que cayó 3 veces, es decir, no pasó el Senado. Tuvimos a la senadora Andrea Vallar hace un rato y ella nos decía que no es que no quisiera, que no hubiese mejora al respecto, sino que ellos quieren que sea con orden judicial. Reducir tiempo, pero no administrativamente, y segundo, porque venía un anexo que incluía problemas de la UAF, que la UAF había detectado estas cosas, pero que no nada. Detectado, me habían saltado alerta de la Operación Tokio. ¿Cómo lo ve usted eso, el que no se haya aprobado y qué tanta confianza tenga que administrativamente, no sé, más de una persona pudiese revisar cuentas? Yo lo considero lamentable y considero que es una contradicción inexcusable. O sea, estamos condicionados a hacerlo sin orden judicial, a su juicio. No. Es inexcusable la razón por la cual está rechazando. Se está rechazando y en los partidos de derecha en realidad en bloque están en contra de esto. Porque en seguridad hemos tomado muchas medidas que significa empoderar a los organismos para tener mayores herramientas para actuar contra el crimen. Yo quiero recordar un debate que tuvimos súper intenso hace años atrás para volver a hacer control de identidad. Y la excusa para no hacerlo era la privacidad de las personas, ¿no? ¿Por qué va una persona a interceptarla en la calle y decirle quién es usted, qué hace aquí? Y bueno, finalmente se aprobó el control de identidad. Hace poquito aprobamos el control de las mochilas de los niños en el colegio. O sea, no hay mayor intimidad para un niño que su mochila, es su lugar sagrado. Y vamos a poder trajinar la mochila de un niño en un colegio. Y no vamos a poder meternos, salvo que haya una autorización judicial, y cuando hay una razón de inteligencia, a mirar las cuentas sin pasar por este control, con la teoría de proteger la privacidad. Pero el error que hay aquí es que el error es doble. El tema no es solo de velocidad. La velocidad importa porque ahora las operaciones que van a poder ser seguidas por estos organismos van a aumentar. Hoy día solo lavado de activos y terrorismo, y se va a ampliar a todo lo que es crimen organizado. Entonces van a ser muchas más. Pero la razón no es la velocidad. La razón es que una operación de inteligencia no es una investigación penal. Entonces, cuando tú estás en una investigación penal, tienes unas pruebas de un delito que se cometió respecto a una persona que es un sospechoso. Entonces, un juez evalúa, ya, aquí hay pruebas suficientes de que esta persona es sospechosa de ese delito que ya pasó, vamos a autorizar. En inteligencia no funciona así. Tú estás adelantándote. Tú te estás adelantando, estás diciendo, están pasando cosas raras en el sector de la venta de madera. Vamos a ir a mirar qué está pasando. Entonces, esta gente que mueve madera, vamos a ver qué está pasando. Claro. Entonces, te estás adelantando y no estás investigando un sujeto en particular. Puedes investigar una actividad, un movimiento, cierto tipo de transacciones, un modelo de negocio, y no siempre lo que buscas, a veces te salta un delito y ahí se lo pasas al tribunal, a la fiscalía. Pero a veces lo que te salta no es un delito, lo que te salta es un modus operandi de un sector que hay que mirar con más atención. Entonces, no se entiende, yo siento que los parlamentarios que están rechazando esto todavía no han entendido que esto no es una investigación penal. Si salta un caso penal, se deriva a la Fiscalía y la Fiscalía no puede ocupar esas pruebas. Sí. La pregunta que se hacen algunos parlamentarios de derecha que rechazan es quién va a asegurar que esta información, que no van a poder acceder a las cuentas de cada uno de nosotros, los ciudadanos. La ley está asegurado de una manera, Claudia, que ojalá en otros ámbitos tuviéramos esa
esa garantía. Por ejemplo, en la investigación penal, quiero decir, que ahora se filtraron unos videos que están en el marco de una investigación contra una senadora, y bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Y quién es el responsable? No pasa nada, hay filtraciones todos los días y no pasa nada. ¿Qué es lo que se dice acá? Cada operación de este tipo la tiene que autorizar el director o directora de la UAF. Cada vez que la información llega a manos indebidas, el responsable es el director de la UAF. Y las sanciones que tienen son cárcel y además sanciones administrativas que pueden significar quedar inhabilitado para cargos públicos de por vida. Entonces, ese director de la UAF se va a encargar de que jamás un dato levantado a través de estas operaciones de inteligencia termine en manos, porque si no su vida se va, digamos, en el camino. Eso no pasa hoy día con un montón de ámbitos donde hay filtraciones. Entonces yo invitaría a los parlamentarios, a las parlamentarias que les preocupa la privacidad, que se preocupe de esos lugares donde hoy día está habiendo filtraciones brutales, en lugar de anticipar que aquí las va a haber cuando jamás las ha habido. De la UAF jamás se ha filtrado nada. Ahora, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la semana pasada decía que ellos van a mandar un proyecto, decidió que van a entrar en ese debate, pero que siempre se mantenga el juez como garante de la autorización. No entiende, no sabe lo que es la inteligencia. La inteligencia no es una investigación penal. O sea, un país que confunde inteligencia con investigación penal no tiene inteligencia. Ejemplo, Chile. Chile es un país donde no hay inteligencia, de verdad. Ahora acabamos de tener una ley que crea el sistema de inteligencia del Estado, mucho más robusto, que obliga a todos los organismos a intercambiar información, que permite que el presidente de la República dé una orientación de cuáles son las prioridades, y toda la inteligencia que antes estaba limitada a las policías y a las Fuerzas Armadas, ahora incorpora aduana, gendarmería, impuestos internos, la agencia de ciberseguridad, todos tengan que colaborar. Pero la pieza clave de esto es la inteligencia económica, porque particularmente en el caso del crimen organizado, bueno, lo hemos visto con el caso recién de la Operación Tokio, el crimen organizado es un negocio de mucha plata. Y no puede funcionar sin mover la plata de alguna manera. Entonces, si tú lo empiezas a seguir a través de la plata, tu poder de perseguirlo se eleva enormemente, y de anticiparte, de entender cómo funciona, de meterte en sus pasillos, de cuáles son sus maneras de operar. Bien. Y para eso es la inteligencia. Entonces, yo creo que el ministro, si insiste en que esto va a descansar en jueces, no está, digamos, apostando que Chile tenga inteligencia de verdad. Por algo, en todas partes del mundo, en la OSD, ningún país pasa por los jueces para autorizar esta operación, salvo Australia. Bueno, ninguno. Y nosotros. O sea, deberíamos escuchar entonces más a Martina Rao hablar de esto que otros ministros. Bueno, es que yo quisiera, más que a un ministro u otro ministro, yo quiero que un sector político que hoy día está gobernando el país y que ha hablado tanto de seguridad, explique por qué a la hora de llegar a la herramienta clave está en contra. ¿Por qué está de acuerdo en todos los otros casos que le controle la identidad a una persona en la calle, que le trajinen una mochila a un niño, pero que no se pueda mirar las cuentas cuando hay cosas raras? Bien. Carolina Toá, ha sido un placer tenerla con nosotros acá para conversar sobre Carolina Toá. Muchas gracias a ustedes. Ex ministra del Interior, ex candidata presidencial, conversando aquí en Pauta Análisis. Que tenga un buen día. Igual.